Buenas, mi nombre es Manuel José López. En esta ocasión, en lo referente al tema de la bioética, que no es más que la del estudio de las ciencias de la vida, eh, quisiéramos hablar del aborto como un tema referente a esta bioética, partiendo del hecho de que el aborto eh, es la terminación de un embarazo y está en juego la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, quiero hablar del aborto, pero del aborto inducido, no del aborto espontáneo, sino un aborto inducido, eh, bien sea por diversas eh, circunstancias. Un ejemplo de cómo la mujer quedó embarazada, sabemos que eh, existen muchas mujeres, hay muchos casos de mujeres que quedaron embarazadas a raíz de una violación y que es una circunstancia muy difícil, muy dolorosa para ellas, porque ese bebé o ese embarazo siempre les va a recordar ese momento difícil o esa circunstancia difícil por la que tuvieron que pasar. Entonces, un aborto en este caso, pues para ella sería una solución, pero diría yo que no es una solución de pronto definitiva, porque siempre van a quedar las secuelas, siempre va a estar allí de pronto ese cargo de conciencia o ese pensamiento: qué pasaría si yo lo hubiera tenido, qué pasaría si yo lo hubiera dejado de hacer. También está el aborto inducido, eh, por ya sea porque una mujer no quiere continuar con su embarazo porque no lo deseaba, porque no quería estar embarazada y porque la pareja no tuvo la responsabilidad para prevenir un embarazo, sino que lo tuvieron y ahora pues hay que tomar una decisión para interrumpir. También eh, hay mucho en juego allí. También juega el factor económico, porque muchas veces una de esas circunstancias por no querer continuar con un embarazo es porque no tienen los recursos, porque tenían otros proyectos, tenían otros planes, porque querían hacer otras cosas, ¿sí? Entonces es un tema muy complicado. Yo quiero hablar eh, o decir que en la Constitución Política de Colombia se establece en su artículo 12 que el derecho a la vida es un derecho fundamental que tenemos todos y que por tal razón en Colombia no existe la pena de muerte como castigo de un delito, porque no se puede, o el hombre no tiene la facultad de poder determinar cuándo acabar con la vida de otro hombre. En ese orden de ideas también es necesario hablar o decir que hay estudios que han determinado que la vida inicia desde el momento de la fecundación, es decir, desde el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo y se empieza a formar ese bebé o ese feto, ya hay vida. Por lo tanto, eh, desde cualquier etapa del embarazo se está terminando con la vida de un bebé o de una persona, una futura persona cuando nazca, porque también, bueno, los derechos fundamentales de esta persona iniciarían cuando nazca, porque si no nace, pues digamos que no existe, entre comillas, y no podría tener sus derechos fundamentales. Eh, el aborto es un tema muy complejo, muy complicado, muy difícil de abordar, eh, pero quiero también decir que un estudio realizado por un instituto de Nueva York determinó que cada una de cada 26 mujeres, una de cada 26 en su edad productiva o en su edad de poder quedar embarazada ha tenido un aborto en Colombia, y que el 33% de esas mujeres se han practicado un aborto clandestino, lo que quiere decir que fue un aborto
eh, en sitios no autorizados o, o quizás en la casa. Eh, También podríamos hablar desde la medicina, pues sabemos que los médicos hacen un juramento para proteger o para cuidar o para salvar la vida de las personas, y que su principal objetivo en la medicina es ese, poder eh, de cualquier forma evitar que una persona llegue a la muerte. Entonces es un tema muy controversial, porque si un médico practica un aborto, indudablemente está terminando con la vida de una persona. Eh, Aunque en Colombia ahora el aborto no es penalizado, porque ya con la sentencia 355 del 2016 se despenalizó el aborto en Colombia. Esto no deja de ser un cargo psicológico para la mujer, porque juega ese factor psicológico como mamá, como mujer, ¿sí? De qué hubiera pasado si lo hubiera tenido, qué hubiera pasado si yo hubiera continuado con el embarazo. Y también diría yo que hay que respetar la postura del papá, de qué pensaría este papá, si lo quiere tener o no, porque a veces la mujer es la que decide, bueno, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, yo tengo la potestad de mandar sobre él, pero ¿qué piensa que el papá? ¿Qué diría él de ese aborto? O sea, también su decisión cuenta. Entonces, el hecho es que, desde mi perspectiva, también se podría contemplar otras posibilidades. Por ejemplo, de tenerlo y darle una adopción sería una buena oportunidad para el bebé de poder vivir. Partiendo del hecho de que desde lo religioso, como cristianismo, como eh, teniendo en cuenta que la Universidad de Santo Tomás está basada en el cristianismo, también es necesario decir que Dios es quien determina o quien dice el momento en que una persona nace y el momento en que una persona muere. Y como inicié diciendo, el hombre no tiene la facultad de poder de decidir cuándo quitarle la vida a otra persona. Por esta razón, entonces, eh, creo que nos estamos tomando facultades que no nos corresponden, y de esta manera estaremos incurriendo en un pecado ante los ojos de Dios. Bien, esta es mi postura frente al aborto. Quisiera ahondar un poco más el tema, pero bueno, por cuestiones de tiempo ya no puedo. De antemano, muchas gracias, y ojalá si se pudiera de pronto analizar un poco antes de poder llegar a una decisión de estas.